Lunes 26 de julio de 2021, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión, una jornada cargada de mucha información. Soy Alberto Toro Bielma, comenzamos de inmediato. Y este lunes se cumplen 500 días desde que fue detectado el primer caso de COVID-19 en el país y las cifras de contagios y decesos siguen al alza. Era la 1 de la tarde con 47 minutos del viernes 13 de marzo, cuando el presidente Alejandro Yamatei declaraba en su cuenta oficial de Twitter el primer caso de COVID-19 en Guatemala, y las alertas han sonado desde entonces. Hoy, 500 días después, el país ya rebasó los 10.000 fallecidos por coronavirus y los números se acercan a los 350.000 contagios acumulados. Son 500 días, más de 16 meses de luto, temor e indignación de un país que todavía espera la vacuna que les garantice una enfermedad menos grave. Durante este tiempo han sido reiteradas las quejas del personal salubrista que, aunque siempre ha trabajado en condiciones precarias, las vieron empeorar y han seguido así desde entonces. Ahora revisamos los datos de contagios de COVID-19 en el país. Este lunes, el Ministerio de Salud reportó 496 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 352.584 desde el inicio de la pandemia, y se efectuaron 5.116 pruebas para detectar posibles contagios del COVID-19. La cifra de fallecidos es de 12 pacientes más, dando un total en todo el país de 10.112 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 308.908. Finalmente, los casos activos estimados son de 33.564, cifras que nos indican que no podemos bajar la guardia y que tenemos que seguir aplicando el protocolo de bioseguridad. Y en una citación en el Congreso de la República, la ministra de Salud, Amelia Flores, confirmó que su cartera ya dispone del cronograma de entrega de las vacunas Sputnik V compradas al gobierno ruso. Sin embargo, aún no será publicado. La funcionaria explicó que se compartirá hasta que se definan los detalles del nuevo contrato entre el ministerio y el fondo ruso. Agregó que el cronograma ofrece entregas de fármacos del primer y segundo componente que, de acuerdo con las negociaciones, aumentarán cada mes. La ministra puntualizó que Rusia se comprometió a enviar las 8 millones de dosis ya pagadas antes de que finalice este año. Hasta el momento, Guatemala solo ha recibido 860.000 vacunas, que representan menos del 11% de las dosis ya adquiridas por 614.5 millones de quetzales. En efecto, no es que no querramos publicarlo. El tema es que no hemos firmado un nuevo contrato entre ambas partes. En el momento en que esto se da, vamos a hacerles llegar, vamos a informarles cuál será el cronograma. Sin embargo, creo que es importante mencionarles que el cronograma tiene una cantidad de vacunas mensuales que va ascendiendo en cada entrega mensual, que incluye el componente 1 y el componente 2. El compromiso está en entregar los 8 millones de vacunas pagadas en este año. Y este lunes fueron vacunados empleados del organismo judicial en el Palacio de Justicia. Unos 250 trabajadores acudieron a la jornada de inmunización con la dosis de Moderna que aplicaron los médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Los colaboradores del organismo judicial debieron registrarse con anterioridad para poder ser vacunados. La jornada transcurrió sin complicaciones. Los empleados judiciales debieron esperar 20 minutos para descartar efectos secundarios inmediatos. Las personas que recibieron la dosis de protección contra el COVID-19 fueron registradas para la segunda vacuna y recibieron una tarjeta para llevar el control. Y hasta las áreas rurales de Escuintla será movilizada la vacunación para lograr inmunizar la mayor cantidad de personas contra el COVID-19. La iniciativa surge debido a que en estos sectores se carece de transporte y hay personas que no cuentan con los recursos para trasladarse a las zonas urbanas del departamento. En cada municipio hay un puesto de vacunación ubicados en los centros de salud de cada localidad. Estos casi en su mayoría se saturan de personas que buscan la dosis. Es muy importante llevar la vacunación a las áreas postergadas, porque a veces se tienen muchos inconvenientes con respecto a que tenemos la situación. Ustedes se han dado cuenta que en nuestro
centro de salud de aquí de Escuintla nos acuden regularmente. Estamos atendiendo a veces hasta más de 400 personas, ¿va? Entre primeras y segundas. El día viernes administramos más de 700 vacunas también. Estas acciones serán en conjunto con líderes comunitarios que jugarán un papel importante para el éxito de esta iniciativa. También estamos hablando del plan de los puestos de vacunación móviles. Con el objetivo es llegar a las áreas rurales, a las comunidades más lejanas, con un puesto de vacunación móviles para poder accesar a toda la población a la vacuna. Yo creo que este proceso de hacerlo móviles es porque lograremos estar en diferentes comunidades, dependiendo de la afluencia y la voluntad de la gente de aplicarse la vacuna. La vacunación también es coordinada para los privados de libertad que están en las cárceles de este departamento. Les quiero comentar que también estamos vacunando a los privados de libertad, ¿verdad? Porque es un grupo en riesgo, que tiene hacinamiento. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Y el presidente Alejandro Yamatei inauguró por segunda vez los trabajos de construcción y equipamiento del Hospital Distrital en San Pedro Necta. El mandatario no habló de los temas álgidos del país tras la salida del ex fiscal Juan Francisco Sandoval y el paro nacional, tampoco de las vacunas rusas. El presidente llegó a San Pedro Necta, donde tras 13 años se inauguró el reinicio de trabajos para concluir el hospital con una nueva inversión de 72 millones de quetzales, que incluirán obra gris y equipamiento para esta región que atenderá a pobladores de 16 municipios en lo que se proyecta será el segundo hospital más importante de Huehuetenango. El mandatario en su discurso destacó el trabajo realizado en su gestión. Obvio hablar de la vacuna rusa que se compró y que no ha llegado al país, del paro nacional organizado por distintos sectores para el jueves y los señalamientos de corrupción de su administración. Y esta semana van a ingresar más vacunas, van a ingresar, primero Dios, 100.000 dosis más de Sputnik, tienen algunas segundas dosis también, van a ingresar 375.000 unidades de Pfizer que deberían de entrar entre este fin de semana e inicios de la semana entrante. Para autoridades y pobladores, este hospital significa un alivio que permitirá salvar vidas, pues atenderá a más de 500.000 de habitantes de la región fronteriza Ixhuista. Se programó construir la unidad de pediatría, además de lo que ya estaba planificado. Además, se construirá intensivos de alta resolución. Nosotros es de mucha importancia, agradecemos a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da, ¿verdad?, de tener acá al señor presidente, de las autoridades de salud pública, ¿verdad?, por el apoyo que nos han dado para poder que este hospital, en especial pues a la unidad de UCE, ¿verdad? Para que se retomen los trabajos pasaron 13 años y un proceso de desjudicialización de esta obra, la que se le agregó intensivos, ampliación de la emergencia y la contratación de personal. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Por otra parte, el Ministerio de Salud desde esta semana comenzará de manera formal la vacunación de los estudiantes de las universidades del país y aunque se estima que son más de 600.000, la cartera ha comenzado a habilitar puestos a demanda debido a que no todas las universidades han cumplido con los requerimientos. Este fin de semana se habilitó el registro de estudiantes universitarios en el portal www.vacuna.gov.gt y aunque la vacunación de ellos será gestionada por el Ministerio de Salud y las casas de estudio, el Ejército de Guatemala habilitó 2 puestos para la inmunización de este sector, según lo informó la propia cartera. Los puestos de vacunación de Mariscal Zavala y Guardia de Honor atenderán a partir de este lunes a estudiantes universitarios mayores de 18 años, en cuyas universidades aún no se está aplicando la vacuna, pero para ello se pide como requisito estar registrado en el sistema del Ministerio de Salud, presentar carnet universitario y el DPI. Sin embargo, la cartera también informó que se han detectado a varios estudiantes que no aparecen en el sistema. Ante ello, piden contactar a sus casas de estudio. Ya se ha detectado que algunos de los estudiantes no fueron incluidos en los listados, otros fueron incluidos, pero sus DPI no fueron enviados de manera correcta, resaltó la cartera. Por ello, hacen un llamado a todos los afectados a ponerse en contacto con su respectiva universidad para establecer su situación y actualizarla de tal modo que se pueda resolver el registro en el sistema. En esos puestos de vacunación, en apoyo con el Ejército, se tiene contemplado la vacunación entre 1.500 y 2.000 personas con las unidades de Sputnik V, atrayendo así a varios alumnos que buscan su vacuna lo antes posible. Mientras que la Universidad de San Carlos de Guatemala informó que la vacunación de sus estudiantes comenzará el próximo 2 de agosto, en donde solo en el área metropolitana se contempla vacunar a 3.500 estudiantes por día. Sin embargo, aquellos de los centros universitarios
universitarios deberán esperar que se les informe sobre el calendario específico, el cual ya se está elaborando. El Ministerio de Salud estima que las 15 universidades del país aglomeran a unos 600,000 estudiantes mayores de 18 años. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y la ministra de Educación, Claudia Ruiz, también acudió al Congreso de la República para actualizar sobre el avance de la vacunación contra el coronavirus entre los maestros de todo el país. Según las estadísticas del Ministerio de Educación, hasta ayer 25 de julio se han vacunado a 169.129 docentes en todo el país. De estos, 65.471 fueron inyectados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el ICS, mientras que 103.658 fueron inmunizados por el Ministerio de Salud. Según la jefa de la cartera de Educación, aún quedan por vacunar a un poco más de 17.000 maestros. Esta es la razón por la cual aún no completan la inmunización del grupo. Bueno, recuérdense ustedes que es un proceso voluntario, ¿verdad? Entonces, para mí, que ahorita nosotros ya solo nos faltan 27.000 maestros, la vacunación ha sido un éxito, ¿verdad? Ya 17.000 maestros, eso se salen en unos días. La voluntad de los maestros ahí está, seguramente. También recuérdense ustedes que si los maestros están contagiados no se pueden vacunar, hay que esperar un tiempo prudencial. Entonces nosotros lo que estamos haciendo nada más es en un módulo registrando quiénes están pendientes de vacunar y por qué razón, para reportar a salud que lo que nosotros hemos ido encontrando en los centros educativos, y también hay que respetar a los que no se van a vacunar. Ahí tenemos que buscar qué protocolo vamos a usar. Además, la ministra negó que la cartera haya ordenado a maestros grabar videos agradeciéndole al presidente Yamatei por permitirles vacunarse, como lo denunciaron un grupo de docentes de Sololá la semana pasada. En el ministerio trabajamos de una manera muy transparente y hubo una persona que seguramente con mala intención hizo ese requerimiento ajeno al despacho ministerial. Yo no tengo necesidad, ni el señor presidente tenemos necesidad de estar armando alguna estrategia especial. Usted me está preguntando hoy, con todo respeto y con toda la entereza, le digo, esa disposición jamás salió, ni del despacho ministerial, ni de ninguna secretaría. Según lo que afirmó el presidente Yamatei hace 2 semanas, el regreso a clases presenciales será en agosto. Con imágenes de María José Bonilla para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Continuamos con más información y hablando acerca del coronavirus, porque en varios municipios de Quiché los vecinos se rehúsan a vacunarse contra el COVID-19, lo que ha obligado a algunas autoridades de salud a abrir la vacunación a personas mayores de 18 años, saturando los puestos de vacunación, como en el municipio de Nevaj. Los vecinos exigen que se abra a todas las edades en Quiché. Los centros de vacunación de Chajul, San Antonio de Lotenango y Patsité han reportado poca afluencia de personas que desean vacunarse contra el COVID-19 en Quiché. Algunas autoridades decidieron abrir la vacunación a personas a partir de los 18 años de edad, lo que saturó los centros de vacunación, como en Nevaj, con jóvenes de todos los municipios del departamento. Entonces lo que estamos buscando en esos municipios, en vista de que no se quieren vacunar, pedirle a la población de 18 años que se puedan vacunar y mostrarle a la población que eso pues no pasa nada. La vacunación es para poder prevenir la enfermedad. Entonces de esta manera le quiero manifestar de que en Chajul la población pues es preocupante, de las comunidades no quieren acercarse a vacunar, tienen miedo, y lo que les pedimos es de que nos ayuden a que se vacunen. Trascendió que desde el mes de junio se envió un oficio a los directores de las áreas de salud de Quiché para que se abriera la vacunación a personas de 18 años en adelante en comunidades lejanas y donde los vecinos de las edades establecidas rechazaban la vacuna. Sin embargo, no lo hicieron. Si en algunos lugares pues está la excepción, es porque ha sido muy justificado probablemente y sí ha de haber algún respaldo, ¿verdad?, para que ellos puedan estar realizándolo. Ustedes saben que también tenemos que ser respetuosos, ¿verdad?, para también evitarnos sanciones. A Nevaj llegaron vecinos de otros departamentos argumentando el principio de igualdad que indica la Constitución para poder ser vacunados. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Luego de la pausa, la fiscal general María Consuelo Porras se reúne con personal de la FESI y presentan a su nueva titular, luego de la destitución de Sandoval. Ya regresamos.
Gracias por continuar en sintonía de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Y al menos 3 puntos del país fueron bloqueados por pobladores por diversas demandas. Uno de estos ocurrió en el kilómetro 38 de la ruta al Pacífico. El paso estuvo bloqueado frente a residenciales en Las Victorias, el cual fue liberado pasado el mediodía. Además, en el kilómetro 388 de la ruta de Izabal a Petén, en Machaquilá, en Poptum, se reportó otro bloqueo por parte de pobladores. En el kilómetro 122 de la ruta Las Verapaces, en la aldea San Jerónimo, pobladores se manifestaron contra el aumento del precio del pasaje del servicio de transporte. Por otro lado, en Petén, estudiantes universitarios realizaron un plantón de manera pacífica frente a las oficinas del Ministerio Público para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del presidente Alejandro Yamatei, luego de la destitución de Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. ¿Por qué gastaron en pintura, en mantas, en audio? En Chisec, Alta Verapaz, propietarios de mototaxis realizaron una caravana pacífica para solicitar que se derogue el acuerdo gubernativo que dio vida al seguro obligatorio en el transporte público, además de pedir la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público y del presidente Yamatei. Este bloqueo afectó la movilidad en ese municipio, pues propietarios de los denominados tuk-tuk ubicaron las unidades en los accesos al municipio. En otros temas, Carla Valenzuela Elías fue presentada como jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la fiscal general Consuelo Porras visitó las oficinas de esa fiscalía y envió un mensaje a los fiscales 4 días después de destituir a Juan Francisco Sandoval. Este lunes, la fiscal general Consuelo Porras se reunió con fiscales que integran la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. La reunión se da después de 4 días de la destitución de Juan Francisco Sandoval, quien dirigió esa fiscalía con casos de corrupción de alto impacto. El acercamiento fue de índole privado entre Porras y los fiscales. En la reunión fue presentada Carla Valenzuela como la nueva jefa de la FESI. La destitución de Sandoval es una decisión cuestionada a Porras, mientras diversos sectores y la comunidad internacional reprocha ese despido. La fiscal general afirma en entrevistas brindadas en algunos medios escogidos a su discreción que el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval ejerció una justicia selectiva y que benefició a ciertos sindicados, en tanto que el extitular de esa fiscalía la señaló de tener vínculos con la impunidad. En ese contexto, Porras visitó las oficinas de la Fiscalía y, según la información oficial del Ministerio Público, exhortó a los fiscales a realizar su trabajo con objetividad e imparcialidad. La objetividad e imparcialidad que insta Porras se hace horas después de señalar justicia selectiva practicada por esa fiscalía, en tanto que la Fiscalía Especial contra la Impunidad es considerada el último bastión de la lucha contra la corrupción. En la FESI son investigados casos como financiamiento unionista, plazas fantasma en el Congreso de la República, asalto al Ministerio de Salud, financiamiento al partido UNE, La Línea, entre otros. Hablemos de lo que ocurre en el mundo. El ex sacerdote chileno Fernando Karadima murió a los 90 años debido a múltiples enfermedades. Había sido condenado por el Vaticano en el año 2011 por abusos sexuales a menores, en un caso emblemático que destapó un escándalo de otros abusos perpetrados por el clero local. Su expulsión del sacerdocio en 2018 supuso la mayor condena aplicada dentro de la Iglesia Católica, que antes lo relegó a una vida alejada de sus funciones eclesiásticas. Los crímenes corresponden a las décadas de 1980 y 1990, cuando Karadima forjó sólidos nexos con la élite económica y política de Chile y alcanzó notable influencia en la Iglesia. Karadima murió a causa de bronconeumonía, insuficiencia renal, diabetes e hipertensión arterial. Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que no habrá negociación ni entendimiento con Estados Unidos, país al que acusó de tratar de boicotear los comicios presidenciales del mes de noviembre, en los que busca reelegirse por tercera ocasión consecutiva. Ortega acusó a Estados Unidos de ser el enemigo de la humanidad y de que esa nación está detrás de las recientes manifestaciones en Cuba. El fin de semana, la policía nicaragüense puso bajo arresto domiciliario al precandidato opositor José Vidaurre,
quien se convirtió en el 7º posible contendiente presidencial en ser detenido. La comunidad internacional dice que no hay garantías para celebrar unos comicios libres ni transparentes en el país centroamericano. Y cientos de manifestantes se reunieron frente a la Casa Blanca para enviar un mensaje de ayuda al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respecto a Cuba, también denunciando las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las recientes protestas en la isla. Decenas de cubanos llegaron a Washington para sumarse a la concentración en la que sobresalían banderas del país caribeño. Los manifestantes se congregaron para reclamar a Biden más medidas contra el gobierno de Cuba, país contra el que pesa un embargo impuesto por Washington desde hace más de 6 décadas. Y 8 personas murieron y más de una decena resultaron heridas luego de un choque masivo después de que una tormenta de arena redujo la visibilidad en una carretera en el desierto del estado de Utah, en Estados Unidos. Entre los fallecidos se encuentran niños y varias personas fueron trasladadas a hospitales locales en estado crítico. Las imágenes del lugar del accidente muestran varios tráilers y vehículos dañados sobre la carretera. El Departamento de Servicio Público de Utah cerró la vía en ambas direcciones. Una terrible tragedia. Seguimos hablando sobre Estados Unidos porque continúa bajando el ritmo de inoculaciones contra el coronavirus, paradójicamente casi al mismo ritmo con el que aumenta la disponibilidad de las vacunas. Las dosis diarias aplicadas contra el coronavirus en Estados Unidos durante la primera semana de julio fueron de solamente 421,000, un brusco descenso respecto a las 3.4 millones que se administraron en abril. Y aunque el número de contagios se ha triplicado entre los no vacunados en Estados Unidos, el personal de salud de la Clínica del Pueblo en la capital estadounidense sigue escuchando toda clase de motivos para no vacunarse. Mucha gente tiene miedo porque piensan que hay chip o que les va a dejar estéril, otras cosas que le pueden pasar en su salud si agarran esta vacuna. La vacuna en Estados Unidos está literalmente a la vuelta de la esquina. La mayoría de las 558 sucursales de la cadena Costco la ofrecen sin cita y para todos los mayores de 12 años. Más de 10,000 establecimientos de la farmacia CVS y Walgreens y por supuesto los centros médicos en cada comunidad ofrecen las 3 vacunas autorizadas, Johnson & Johnson, Pfizer o Moderna. Me siento bien, no tuve efectos secundarios, una especie de protección más contra la presión social también. Había tenido miedo por los efectos porque había tenido personas que dijeron que tenían, que se habían sentido mal, que andaban con dolor. Según cifras de los CDC en Estados Unidos, con una población de alrededor de 330 millones de personas, solo se han vacunado cerca de 162 millones, lo que no ha sido suficiente para detener el virus. Las autoridades siguen exhortando a los estadounidenses a vacunarse. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Una madre pide justicia por el crimen de su hijo, quien murió días antes de recobrar su libertad en la granja penal Cantel. Le contamos luego de la pausa. Continuamos con más información y un fuerte accidente en el kilómetro 63 de la ruta al Pacífico en Escuintla dejó 2 personas muertas, según bomberos voluntarios. En el lugar, un autobús chocó contra un vehículo tipo sedán, matando a los tripulantes del automotor, un hombre y una mujer. También se reportan heridos. Y en riesgo de empeorar su salud mental están pacientes del Hospital de Salud Mental Dr. Federico Mora, quienes se llevan semanas sin recibir medicamentos, mientras atención externa se ha suspendido por casos de coronavirus, según aseguran las autoridades, además de la falta de personal adecuado para la atención de los 385 residentes que viven en ese lugar, quienes ahora viven entre heces, pues también falta personal de limpieza. Con carne en mano, personas provenientes de varios departamentos del país llegan hasta las afueras del Hospital de Salud Mental buscando medicamentos para sus familiares que sufren por problemas psiquiátricos y por lo cual requieren medicación. Sin embargo, desde hace más de un mes no logran obtener los mismos e incluso tampoco se les proporciona receta alguna.
Si no toma esa medicina, él no duerme toda la noche. Entonces otro día amanece de mal humor con todo el mundo y de repente hasta alguien que lo visite y todo eso empieza a tratarlo mal y todo eso y él se pierde el control, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar pues una ayuda médica y hasta traerlo, porque a mí me consta, yo en varias ocasiones lo tuvimos que traer acá con autoridad y todo eso, porque se ponen así tremendos, se ponen malísimos. Bueno, y acá el Sindicato de Trabajadores también ha denunciado que ante la falta de personal hay 2 enfermeras para atender a cerca de 70 pacientes en cada una de las áreas en las cuales se encuentran divididos. Aquí siempre ha habido escasez de personal. Si en un hospital general un enfermero tiene que atender mínimo a 3 o 4 pacientes, imagínense, aquí hay 4 enfermeros para 70 pacientes. Cuando bien nos va y cuando no son 2. Entonces, aquí hay una escasez de personal, de enfermería que hace falta, de intendencia, operativos hacen falta, pero con toda esta pandemia se les ha olvidado todo eso y han puesto un sinnúmero de obstáculos y requisitos para poder nombrar a la gente. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado, en cualquier lugar, en cualquier momento. CFS, Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Llegó el momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. Damos paso al reporte que recibimos de Izabal. Se trata de las complicaciones que han causado las lluvias durante las últimas horas. Damos lectura al siguiente mensaje. A la altura del kilómetro 286 de Río Dulce, Izabal, a Petén, uno de los carriles siempre se inunda por completo, situación que complica el paso de vehículos. Y Angélica se reportó de la ciudad capital y nos manifestó su preocupación por el deterioro del asfalto en la zona 11. El mensaje dice lo siguiente: comparto estas imágenes del carril auxiliar hacia Aguilar Batres en la 28 calle de la zona 11. Se puede observar el gran daño que hay en la carretera y cada día parece hundirse más. Nosotros como vecinos ya notificamos a la municipalidad, la cual nunca responde. Estamos muy preocupados ya que nuestra casa cada día vibra más con el paso del transporte pesado. Y finalizamos con el reporte de Gilberto Caal, quien nos envió información del derrumbe que dejó una persona herida en el kilómetro 222 de Cobán, Alta Verapaz. Vamos a escuchar. El día miércoles por la noche, como a las 11 de la noche, hubo un fuerte derrumbe, ¿verdad? Y bueno, pues pasó llevando la casa. Lo peor de todo, ¿verdad? Que mi papá salió lastimado. Él se debate entre la vida y la muerte en el hospital de Cobán. La mera verdad, pues necesitamos que los de Conred hagan algo, ¿verdad? O pueden ir para ver cómo están las cosas. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS, Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Y como ya les adelantaba, una madre pide justicia por el crimen de su hijo, quien días antes de recobrar su libertad murió en la granja penal Cantel. Al inicio le informaron que había fallecido por COVID-19, pero de acuerdo con la necropsia de ley, murió a causa de una golpiza. Y si la justicia de la tierra no llega, llegará la que está ahí arriba. Irma Uluán hizo una denuncia pública para pedir justicia por la muerte violenta de su hijo Alan Iván de León Uluán, quien días antes de recobrar su libertad murió en la granja penal Cantel. Autoridades de la cárcel le informaron que había fallecido por COVID-19, pero la necropsia confirmó que la causa de muerte de su hijo fue un edema pulmonar producto de una golpiza. La familia de Alan fue víctima de la talacha
es decir, cobros ilegales que hacen reos a cambio de no golpear a otros reclusos. La madre informó que hizo varios pagos de entre 3.000 y 15.000 quetzales. Cuando estaba pendiente de hacer un pago más, mataron a su hijo. Resulta que cuando yo recibo la necropsia de mi hijo, me entero que a él lo torturaron, le quebraron sus costillas, sus piernas. Los últimos 6.000 quetzales ya no los pude dejar, porque ya estaba acabada. Acabaron con todo lo que yo tenía. Irma y su abogado han denunciado los hechos en el Ministerio Público y también a escala internacional. Contarles que también hemos ya solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana derivado de amenazas que se han recibido. Yo creo que no solamente es la historia de doña Irma, sino también de Alan y de muchas otras personas atrás. No se puede pagar la talacha. Hay denuncias y no se continúan, no hay personas que continúen con las denuncias derivado del temor que se tiene. Irma salió del país porque luego de denunciar el crimen de su hijo, ha recibido llamadas telefónicas en donde la amenazan en nombre de un recluso conocido como Juancho León, pero desde el extranjero dará seguimiento al caso. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Guatemaltecos abarrotan centro de emisión de pasaportes luego del anuncio de prórroga de las cartillas vencidas. Al regresar, lo revisamos. 6 de la tarde con 39 minutos, continuamos y este lunes cientos de guatemaltecos abarrotaron el centro de emisión de pasaportes luego del anuncio de prórroga de las cartillas vencidas. El pasado viernes 23 de julio, el Instituto Guatemalteco de Migración publicó en el Diario Oficial un acuerdo por medio del cual se prorroga por un año la vigencia de las cartillas de pasaporte que estén vencidas o que en 6 meses van a vencer. Esto debido a que los trámites para renovar este documento se han retrasado hasta 4 meses por la pandemia del coronavirus y la renovación es toda una odisea para los usuarios. Este lunes, cientos de guatemaltecos abarrotaron el centro de emisión de pasaportes de la zona 4 capitalina, luego de este anuncio de la prórroga para los pasaportes ordinarios vencidos o que estén próximos a vencer. Algo que debes saber es que esta prórroga no aplica para pasaportes emitidos antes del 2014. Traje todo lo que solicitaban, sin embargo, cuando me presenté, yo vine desde las 6:30, la cita la tenía a las 8. Cuando ya me tocó mi turno me indicaron que no procedía porque mi pasaporte fue emitido antes del 2014. Y ya tenía mucho tiempo de estar vencido y entonces tenía que regresar 2 días antes de mi vuelo para que me pudieran atender. Cosa que en los requisitos en ningún momento lo dijeron, incluso en el acuerdo no estaba. Sin embargo, por ser un caso especial que ellos no informaron correctamente, me atendieron el día de hoy. A los pasaportes de quienes aplican se les coloca una sticker que es la prórroga. Los requisitos para ampliar la vigencia son ser mayor de edad, tener cita programada, tener pasaporte con más de 3 hojas en blanco, boleto de ornato y DPI vigente. La renovación del pasaporte se realizará el día de la fecha programada en la cita. El objetivo es atender los casos de emergencia que se presenten reduciendo los tiempos de espera. El horario de atención es de 7 a 15 horas de lunes a viernes y la extensión de vigencia de pasaporte se podrá realizar únicamente en el Centro de Emisión de Pasaporte Central en la ciudad de Guatemala, donde se habilitará un espacio especial para este tipo de casos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Esvin García. A propósito de este tema, el diputado Rudio Lex Mérida, del Bloque Humanista, presentó una iniciativa de ley de migración circular. Plantea que los migrantes deban tener el respaldo de asociaciones, ONGs o cooperativas para trasladarse a otros países en busca de empleo. Según el proyecto, estas asociaciones serán las encargadas de gestionar y convenir la contratación de trabajadores guatemaltecos con empleadores de otros países. La propuesta también contempla un fondo de 25 millones de quetzales que serviría para que las asociaciones puedan financiar los gastos de partida de los migrantes. Además, busca que el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, el INTECAP, esté encargado de capacitar sobre los trámites migratorios a los guatemaltecos que decidan viajar.
Dentro de este proyecto de ley se desarrolla el concepto de organización de las personas a través de asociaciones, organizaciones no gubernamentales o cooperativas que pueda darle la credibilidad, la capacitación, la sostenibilidad necesaria para demostrar su organización de respaldo frente al empleador de otro país. Y es a través de esta misma organización en la que pueden enviar del otro país para acá sus remesas económicas a sus familiares, puedan ahorrar en sus propias cooperativas y puedan desarrollar y ejecutar sus proyectos productivos. Hablemos de economía, porque la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas advirtió del incremento de precios, sobre todo de materias primas importadas que afecta a la producción guatemalteca, lo que es equivalente a precios más altos para los consumidores. La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas analizó los principales insumos internacionales y la evolución de sus precios desde marzo a la fecha. Los 5 insumos analizados fueron el maíz, el trigo, la soya, la leche y el petróleo. En el caso del maíz, impactan las tortillas, harina nixtamalizada, cereales y almidón. En el caso del trigo, impactan las harinas, galletería, panadería, cereales y repostería. Por otro lado, la soya impacta en aceites, bases de salsas o mezclas para atoles. Si hablamos de los productos que son impactados por la leche, son los helados, bebidas de leche, bases de lácteos, entre otros. Y para el petróleo su impacto es en fletes, plásticos y energía. De agosto de 2020 a marzo, más o menos creció entre un 30, alrededor de un 30%, un poquito más. Pero de diciembre, que aparece ya en la gráfica grande, a el spot de julio, a mediados de julio, pues ya estaba con 69.4% de incremento a un precio de $556 el bushel. La tendencia que observamos a precios de futuro es una ligera disminución de este precio de 556. Con el trigo el comportamiento es parecido. En marzo de este año había tenido un incremento de 36%. Para mediados de julio se llegó al 50.5%. La soya por su parte se ha mantenido. ¿Qué es lo que va a pasar con el petróleo? Según lo que hemos visto, la tendencia es a un alza. Se está hablando de $75 a $80 el barril, posiblemente para la entrada del invierno. Según LACS, el ciclo de precios altos persistirá en los próximos meses con leves variaciones para algunos de los insumos analizados. Asimismo, considera que no habrá retorno a precios del tercer trimestre del 2020 en el mediano plazo. Además, seguirá el precio alto de los fletes internacionales por el precio del combustible y la escasez de contenedores. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y la Superintendencia de Administración Tributaria informó que al 25 de julio se han recaudado 668.26 millones de quetzales del impuesto de circulación, que es equivalente al 73% de la meta de 914.8 millones de quetzales. 1.329.462 quetzales han sido pagados hasta el momento por los propietarios de automóviles particulares. En el caso de las motos, han pagado un acumulado de 1.046.188 quetzales y de los automóviles comerciales 209.931 quetzales. Este año la SAT tiene previsto inactivar 89.068 automotores omisos a dicho impuesto. El último día para pagar es el 2 de agosto. Y comenzamos los videos virales de hoy, y es que un grupo de cacatúas australianas han desarrollado la habilidad de abrir los cubos de basura para buscar comida. Aunque a algunos vecinos les parece molesto, un grupo de científicos afirman que han aprendido este comportamiento al observar a otras de sus compañeras hacer lo mismo. Y a pesar de que las temporadas de lluvias han dejado inundaciones en todo el mundo, este video de Filipinas ha destacado por el hecho de que, aún con el agua hasta la cintura, este grupo de niños sigue muy concentrado en sus videojuegos. Inexplicablemente las pantallas funcionan, así que las evacuaciones se pueden seguir esperando. Y por último, este hombre llamado Florian Koble ha logrado batir un récord mundial. Se trata del tiempo más rápido en ingresar 15 bolas de billar en un hoyo. Lo más increíble es que lo hace con una barrera de pelotas por delante, con una sola mano, y en 12.16 segundos. Los usuarios en redes sociales han quedado impactados con su asombrosa destreza.
El actor Sammy Pérez está hospitalizado por COVID-19. Se encuentra estable, pero acumula grandiosa deuda en el hospital. Le ampliamos luego de la pausa. Es momento de dar paso al segmento Nuestros Pueblos y en esta oportunidad visitaremos el municipio de San Raimundo para conocer un poco de su historia, ya que es una de las localidades más antiguas del área central. Redescubre nuestra bella Guatemala con Álamo. Álamo Rent a Car presenta. San Raimundo, llamado así en honor a su patrón Raimundo de Peñafort, es un municipio del departamento de Guatemala que cuenta con una extensión territorial de aproximadamente 114 kilómetros cuadrados. Fundado en 1610 por el capitán Bernal Díaz del Castillo, San Raimundo de las Casillas es uno de los pueblos más antiguos del área central. En su plaza destacan el edificio municipal y la parroquia San Raimundo de Peñafort. Además, su parque municipal, llamado 20 de octubre en honor a la Revolución de 1944, se encuentra adornado por jardines, esculturas y un kiosco en la parte central. Para llegar a la cabecera municipal, se puede tomar la Ruta Nacional 5 o por medio de San Juan Zacatepeques, la Ruta Lodebrán, por Ciudad Quetzal o bien por Chinautla. Redescubre nuestra bella Guatemala con Álamo. Álamo Rent a Car presentó. Bueno, de esta manera finalizamos la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. La invitación es a que continúen en sintonía de nuestra programación. Nos despedimos con esta noticia, y es que en los cinemas podemos disfrutar de grandes historias que nos conmueven, que hacen sentir muchas emociones. Algunos perduran y otros lamentablemente cierran sus puertas al público. Pero esta es la excepción de un cine en la costa mediterránea de Francia, que recientemente ha ganado el reconocimiento del récord Guinness de ser el cinema más antiguo en funcionamiento, que en 1899 hizo...